Hosana al Rey Jesús, Hosana Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, mi Salvador. Y por la eternidad voy a alabarle, y por siempre reinaré con él. Hosana al Rey Jesús, Hosana Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, mi Salvador. Y por la eternidad voy a alabarle, y por siempre reinaré con él. Hosana al Rey Jesús. Aleluya, muy bienvenido a esta transmisión en vivo con Ricardo Escobedo. Estamos en una nueva locación, pero estamos aquí para adorar y alabar al Señor y continuar aprendiendo concerniente las bendiciones de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo concerniente la nueva creación, una nueva creación. Vamos a 2 de Corintios, el capítulo 5, y voy a leer del versículo 17 al 21, y vamos a estar digiriendo estos versículos. 2 de Corintios 5, 17, el Espíritu Santo dice: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra versión dice una nueva creación. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, cuando nosotros nacemos en este mundo, venimos a este mundo a través de la vientre de nuestra madre, por verdad, engendrados por nuestros padres. Nacemos a este mundo, pero cuando nacemos en este mundo no nacemos en Cristo. Nacemos afuera de Cristo, afuera del Espíritu de Cristo, afuera del cuerpo de Cristo, por causa del pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Por causa de ese pecado, todo ser humano nace espiritualmente apartado, separado, y espiritualmente, como dice Pablo, muertos por causa de nuestros pecados, nuestros delitos. Por eso la persona que nace a este mundo nace con una naturaleza pecaminosa, nace con una naturaleza en su espíritu que está inclinado al pecado, está inclinado a las cosas malas, las cosas de este mundo. Está inclinado desde muy pequeño, desde su infancia, de nuestra infancia, estamos ya inclinados a mentir por temor de que nos vayan a causar algún daño o algún castigo. Aprendemos de muy temprana edad cómo mentir. Es algo que es la naturaleza humana. Cuando tememos de ser castigados, mentimos.
Si hacemos algún error, si fuimos culpables de quebrar algo, ¿verdad? O hacer algo y luego nos llaman la atención, lo negamos por razón del temor de ser castigados. Esa naturaleza está en el espíritu. Está también la naturaleza de no solamente mentir, pero de robar también. De muy pequeños, los niños tienen ya la inclinación de que si les gusta algo, lo apropian, se hacen dueño, lo toman. Y si esa criatura no se enseña de temprana edad de no tomar lo ajeno, va a crecer tomando todo lo que quiere. Ese es también la naturaleza pecaminosa. Ahora, todo ser humano, no importa quién es, no importa quién sea, cuál es su color, cuál es su nacionalidad, cuál es su cultura, todo ser humano nace y viene por nuestros padres Adán y Eva. Y de acuerdo a la palabra de Dios, quiero leerles lo que dice Efesios, el capítulo 2, el versículo 1 en adelante, del capítulo 2 del libro de Efesios, donde nos habla Pablo por el Espíritu de Dios, cuando nos dice que estábamos nosotros muertos. Vosotros, dice, estabais, dice, versículo 1, 2, 3, dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros. Esa es otra expresión o otra manera de ver la salvación, de ver el nuevo nacimiento. Cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva creación recibe la vida de Dios. Somos engendrados por el Espíritu de Dios cuando nosotros reconocemos y entendemos en nuestros corazones el amor divino de Dios, la compasión de Dios, el propósito por el cual Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, por qué nació, cuál fue el propósito de Jesús venir a este mundo, por qué tuvo que morir en una cruz, una cruenta cruz. Bueno, cuando uno entiende lo que la palabra de Dios nos enseña concerniente el pecado, el hombre que dice la palabra en Ezequiel, todo alma que pecare, esa morirá. Pablo por el Espíritu Santo dice también en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios, del Espíritu de Dios. Estamos apartados, separados de la vida de Dios, del amor divino de Dios, de la luz de Dios, por causa del pecado que viene y es transmitido a través de la simiente de Adán, la simiente humana. Pedro dice que nosotros volvimos a nacer de nuevo, renacidos no de simiente corruptible. El capítulo 1 de 1 de Pedro, Pedro nos dice por el Espíritu Santo que nosotros hemos renacido no de simiente corruptible, pero de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Esa simiente es Cristo Jesús, la simiente incorruptible. Cristo, la palabra, se hizo carne y moró entre nosotros. Sigue diciendo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, no muertos físicamente, no muertos en nuestra alma. Ahora, la palabra considera el hombre que está separado de Dios por causa del pecado. La palabra llama a esa persona o ese espíritu, espiritualmente está muerto, aunque tiene vida, pero no tiene la vida de Dios, no tiene la vida divina de Dios, tiene la vida humana, la vida adánica, pero es una vida corruptible, está apartado y separado de Dios. Por eso, Cristo Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan, cuando Nicodemo, en verdad, se acerca a él,
¿verdad? Y dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y antes de que Nicodemo pudiera preguntar lo que él sentía en su corazón, la pregunta, Cristo Jesús le da la respuesta y le dice, de cierto, te digo que si no nacieres de nuevo, si no nacieres de arriba, no vas a ver el reino de los cielos, no puedes entrar al reino de Dios. Nicodemo no entendió, él pensaba que tenía que volver al vientre de su madre. Cristo Jesús le dice, no, tú eres maestro y no entiendes estas cosas. La carne le da fruto a la carne, mas el Espíritu le da fruto al Espíritu. Entonces el Espíritu Santo de Dios es el que cuando yo reconocí que Cristo Jesús era el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz por mis pecados y que yo necesitaba nacer en el Espíritu, nacer de nuevo, que yo necesitaba salvación y Cristo Jesús es el único Salvador, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando yo confesé a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, reconociendo que Él murió por mis pecados. Fíjate lo que dice Romanos 10, el versículo 9 y 10. Esta es la manera como el Espíritu Santo toma el espíritu humano y lo pone en Cristo, en el cuerpo de Cristo, en el Espíritu de Cristo. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice el versículo 10, Romanos 10, 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a regresar antes de terminar a 2 de Corintios capítulo 5 y vamos a continuar en 2 de Corintios capítulo 5, donde Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo para reconciliarte a ti, a Él mismo, a través de su Hijo, a través de Cristo Jesús. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que Dios nos rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús fue el único que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? ¿Por qué no te entregas a Cristo para que hoy el Espíritu Santo te pueda poner en Cristo y tú seas hecho una nueva criatura? Repite esta oración conmigo. Dios, en este día, reconozco que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos y Él ahora está vivo. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, hoy soy hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te felicito y te doy la bienvenida a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, quiero oír tu testimonio. Quiero que tú nos escribas. Puedes visitar nuestra página web en palabra.org. Ahí puedes también enviarnos tus peticiones. Si tú necesitas oración, si quieres que oremos por ti, también puedes visitar nuestra página web palabra.org y ahí vas a encontrar un lugar donde tú puedes enviarnos tus peticiones. O si tienes algún testimonio que quieres compartir de lo que Dios está haciendo y ha hecho en tu vida a través de esta transmisión en vivo, pues queremos gozarnos contigo.
Ahora quiero animarte de que compartas este sitio con tus amigos, con tus familiares, para que ellos también disfruten y sigan creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez. Bendecidos.